nos retó, dijo que no queríamos discutir el tema. Déjeme de discutir, ya lo escuché. En el momento que haya un citatorio de alguna autoridad, voy a acudir. Yo no necesito escudarme en el fuero. Es urgente que el líder de la bancada de los mafiosos, Adán Augusto López, pida licencia y se retire del escaño. Que lo suyo es el lodazal, el estiércolero. Nosotros estamos a favor porque lo que destruye y lo que daña es la imagen que ha ocurrido en este Senado de la República. Fue el hijo del general secretario de la Defensa, López Obrador, el que dijo que eran narcos. Él debería salir esposado de este recinto. Toda su tiznadera, pues me tiene sin mayor cuidado. Por fin la tercera fue la vencida, se discutió el tema, se trató de defender a Adán Augusto López, pero en los hechos la 4T lo sigue cobijando y continúa, al menos hasta esta noche, intocable. Lucy Bravo. Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Arturo. Manuel, Lucy, Carlos, ¿cómo están? ¿Bien ustedes? La tercera fue la vencida, Arturo. Sí, ahora, la vencida en el sentido de que por fin se tocó el tema de Adán Augusto en el Senado, pero ¿y qué va a seguir? Porque no se trata de que se toque el tema. Se trata, para decirlo lo más rápido posible, de que le quiten el fuero y si el señor es responsable de algunos delitos, pues que se proceda conforme a derecho. Y eso, pues todavía no lo veo yo. Él no va a tomar la decisión de hacerse a un lado. Él no, él no va a dejar su escaño. Aunque él dijo, en caso de que la autoridad me requiera, aunque yo tenga fuero, responderé. Habrá que ver si es cierto. Pero claro, para que la autoridad lo requiera, entre otras cosas, la Fiscalía General de la República tendría que interponer una declaración de procedencia a la Cámara de Diputados para que se discuta y a ver si le quitan el fuero y entonces sí, lo cual honestamente yo no creo que vaya a pasar, Manuel. Ahora, hoy sí se le aventaron desde la oposición, por lo menos algunos que habían estado ausentes, otros que habían mantenido bajo perfil. Lucy, hoy sí, en su cara, frente a frente, le pidieron a Adán Augusto hacerse a un lado. No sé para qué alcance, porque a estas alturas del partido la oposición es poco más que irrelevante, pero por lo menos le plantaron cara. Pues sí, Manuel, pero vaya consuelo, ¿no? Vaya consuelo Sí, para no nosotros para como nada. Mexicanos, para una democracia que pues estamos o que está siendo pues prácticamente desmantelada frente a nuestros ojos con este tipo de espectáculos grotescos que no son más que una simulación. Yo creo que lo que vimos hoy sí debería hacernos despertar como mexicanos ante lo que está ocurriendo, porque pues se comprueba una vez más que efectivamente el sello de la casa no solo es la impunidad, sino un cobijo total hacia incluso los señalados de los más graves delitos que uno pueda imaginarse en cuanto al Estado de Derecho. Sobre todo porque, ¿qué fue lo que vimos hoy? Un Adán Augusto muy distinto al Adán Augusto que veníamos viendo las últimas semanas, ¿no? Que incluso rehuía de los medios, ¿no? Cercado incluso por un aparato ahí de seguridad para que nadie se le acercara. Un Adán Augusto muy distinto al que vimos en el Consejo Nacional de Morena, ¿no? Cabizbajo, hasta desencajado, la cara un poco hinchada. Y hoy llegó un Adán Augusto tranquilo, retador, porque las claves en su discurso son estas frases que muchos podrían creer es nada más no parte de como de un discurso, una defensa para mantener su inocencia, pero yo creo que nos está diciendo todo, nos está diciendo mucho, nos está diciendo yo no necesito escudarme en el fuero, en el momento en que haya un citatorio voy a acudir. ¿A quién está retando ahí? A la Fiscalía, cítenme a declarar, atrévanse, pero no lo van a tocar, porque si tocan a Adán Augusto se viene toda la fachada abajo, no los une la ideología, los une la complicidad, el miedo. ¿Qué tanto sabe Adán Augusto? Imagínense todo lo que no sabrá. No, bueno, ¿a cuántos? Y no solo eso, la calumnia cuando no mancha tizna. Esa ya es. Toda su tiznadera. Me tiene sin cuidado. Sí. Qué tranquilidad de un hombre que camina, ¿no? Por los pasillos del poder y que se sabe pues intocable en ese sentido, y sobre todo que esto ocurre a un día de que se reuniera
casualmente con el presidente de la próxima Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué mensaje tan duro nos están dando? Oye, no solamente se reunieron a puerta cerrada, además se fotografiaron sonrientes y abrazados. El próximo presidente de ese Poder Judicial que dicen que ahora sí va a ser autónomo, independiente, con el señalado de vínculos con el crimen organizado por su complicidad, cercanía, vínculo inocultable con un prófugo de la justicia, con Hernán Bermúdez. Así o más claro. Entonces sí, estuvo muy bonita la simulación, pero en realidad ¿queda en eso, dices? Los que salimos perdiendo... Es una puesta en escena. Mira, la oposición pudo ahí sacar ahí unos rounds, unos golpes y demás, pero la realidad es que lo cobijaron y lo van a seguir cobijando. ¿Por qué? Por todas las razones incorrectas, no porque realmente haya inocencia. Carlos. No, es sumamente preocupante lo que estamos viendo, Manuel. Yo creo que si pudiéramos darle el beneficio al gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador de que llegó el grupo de revolucionarios de las ideas sociales, pues ahora tendríamos que decir que se está instaurando en el régimen político mexicano, en los principales puestos de poder, la camarilla de desfachatados, que con todo cinismo van y hacen ese tipo de puestas en escena efectivamente para defender a una persona que claramente está, pues al menos íntimamente vinculado a un personaje que está siendo señalado de los delitos más graves que pudiéramos haber escuchado y que además lastiman al propio aparato de gobierno, por decirlo menos, porque está este tema de Huachicol, que a quien le roban pues es a Pemex. Y Pemex fue, que ya no es tan importante para las finanzas públicas como se quiera ver, pero es una empresa muy importante del Estado mexicano, es una paraestatal de la cual todavía se obtienen muchos recursos por parte del gobierno y que el propio gobierno ha enarbolado como esta energética mexicana que pues todos tenemos que cuidar. Esa es otra discusión. Lo que es un hecho es que es cierto que el señor Hernán Bermúdez pues está pues con muchas pruebas, hay una ficha para que lo aprehendan, está escapado y él, senador Adán Augusto, pues era su jefe directo, ¿no? Con ahora, como dice Lucy, estas frases que dijo en este discurso que efectivamente yo creo que nos dicen mucho. A mí me preocupa una en particular y creo que además casi revela su complicidad, porque el propio Adán Augusto dice hoy que las decisiones que se tomaban en materia de seguridad con el secretario Hernán Bermúdez se hicieron con el carácter de colegiadas. Es decir, si el señor Bermúdez estaba solapando Huachicol en la zona de Tabasco y en la zona del sureste del país. Fue por unanimidad. O sea, iba y lo consultaba de manera colegiada. Sí. Con su jefe, el gobernador, y ahora el gobernador, el senador hoy, nos dice, tomábamos las decisiones de manera colegiada, ¿no? Cosa que no sorprende cuando uno observa los vínculos, los lazos, porque no solamente es uno lo puso y el otro hizo y deshizo a placer. Hernán Bermúdez Requena, como líder del grupo criminal La Barredora, el que más creció cuando Adán Augusto fue gobernador. Son los lazos de negocio, desde mucho fue notario, antes. El notario de confianza de la familia, y los lazos de amistad, porque se conocen hace más de 30 años. Ahora, a ver, los lazos de amistad familiares, más lo que le sabes como notario, Manuel, a ver, vamos a hacer la pregunta que ya le hice en alguna otra ocasión. ¿Existe la posibilidad de que Adán Augusto no estuviera enterado? A ver, de que existe la posibilidad, sí. ¿Pero con qué probabilidad? No, pues no. Mínima. A ver, es verdaderamente inconcebible que Adán Augusto no tuviera ningún indicio de lo que estaba haciendo su secretario de Seguridad. Eso es verdaderamente increíble, Manuel. Increíble. Ahora, ¿sí? Tampoco vale esto, dijo hoy, que él llegó y ya estaba el otro, como si no tuviera ninguna responsabilidad porque lo había nombrado el gobernador anterior y tal. Bueno, ¿y eso qué? ¿No? Si se te cae, imagínense que se le cae la economía del país a la presidenta Sheinbaum y dice, no, pues es que el presidente anterior nombró al secretario Ramírez de la O. Bueno, pues tú lo ratificaste y ahí está, ¿no? Es decir, ¿y no dónde se está vale, ¿no? la supervisión? Porque al final del día, y aquí lo hemos dicho, cuando uno elige a un gobernante, pues está poniendo en él su confianza para ejercer diversas funciones y esas funciones las delegan a aquellos que integran a su gabinete, más no los eximen de la responsabilidad de los resultados que estos integrantes presenten. Actúa en su nombre. Y claro, y no solo eso, porque ya lo mencionabas, ¿no? Fue el notario que ayudó a edificar el emporio de Bermúdez Requena, que se dedicó, ya lo vimos, a saquear a la nación. Y eso como mínimo ya tendría que ser hasta conflicto de interés, pero pues tampoco de eso Oye, y se además, habla. ¿De dónde tan próspero? ¿No? Sí,
Hoy prófugo de la justicia. Los contratos millonarios con el oficialismo y demás, uno de los principales contratistas de la 4T, eso ya como mínimo tendría que ser motivo suficiente para investigar cómo es que, ¿no?, el notario de este personaje lo ayudó a edificar este emporio. Y por otro lado, ya también lo habíamos dicho, pon tú que como gobernador no supiera, como secretario de gobernación, a ver, o sea, ya es un... Y cuando estaban las alertas, cuando estaban descaro. los avisos. Ahora, parece que esta papa caliente ya rebasa la esfera del Senado y rebasa al grupo parlamentario Morena, que podrían tomar su decisión, removerlo al menos de la coordinación, pero no, ahí lo mantienen todavía. Vamos a ver qué pasa en el próximo periodo que inicia el 1 de septiembre. El asunto está en manos ¿de quién? ¿De la presidenta? ¿En manos de quién? ¿De la Fiscalía? ¿En manos de quién? ¿De Estados Unidos? Porque hemos visto también estos periodicazos, estas investigaciones, esta semana en The Wall Street Journal, la semana pasada en The New York Times, que apuntan directamente a Adán Augusto López y apuntan a la forma en la que ese personaje se ha convertido en alguien nocivo en la negociación entre dos gobiernos, el gobierno de Donald Trump y el de la presidenta Sheinbaum, para un acuerdo comercial, sí, pero sobre todo para un acuerdo en materia de seguridad. La está empañando, la está entorpeciendo, la está generando conflicto. ¿En manos de quién está? Bueno, da la impresión de que hay una tensión en el Ejecutivo y el Legislativo, y que en Palacio Nacional muy probablemente se sentirían más cómodos si ya no está Adán Augusto al frente de la bancada de Morena, pero es algo que no pueden operar con toda la tranquilidad que quizá deseara la presidenta, porque bueno, pues está siendo arropado por un grupo que no necesariamente es proclive a los intereses de la propia presidenta. Entonces yo creo que ahí lo que estamos viendo es este juego de tensores de poder para ver quién finalmente queda. Dentro de la 4T. Esa impresión da. Sí, ¿no? hay una fisura en la 4T. Bueno, yo creo que están estos grupos afines a Adán Augusto que controlan, digamos, desde atrás, a lo mejor desde Tabasco, y por otro lado pareciera que la presidenta pues sí quisiera sacudirse a estos estorbos que tiene ahí para ser más eficiente, más efectiva en la instrumentación del acuerdo comercial, en asociarse más adecuadamente con Estados Unidos. Esas respuestas las tienen allá adentro, pero hacia afuera lo que se ve es que no hay una unidad total y que por conveniencia de lo que viene de atrás, que es el gobierno del expresidente López Obrador, se mantienen por lo menos unidos y respaldándose sin tocarse mucho. Y mira, bueno, tú preguntas, ¿en manos de quién está ahorita el asunto? Yo creo que claramente de Adán Augusto, y tan es así que ahí sigue, arropado por los de Morena y con la Fiscalía General de la República calladita. Es tan fuerte que es hoy, todavía intocable. Hoy. Yo creo que sí. Hasta el día de hoy yo creo que sí. Mañana habría que ver, ¿sí? Porque bueno, ahí sigue, arropado por Morena. Lo que dijo hoy, que ya lo comentó Lucy, pues está muy claro, ¿sí? Como un reto a la Fiscalía, a ver, vengan por mí, si vienen por mí, yo voy aunque tenga fuero, ¿sí? Yo creo que hasta hoy él es el que sigue teniendo. ¿En función de qué? Del poder que tiene, ¿en función de qué? De lo que le ha de saber a medio mundo. Sí, de la información que quizá resguarda. Porque me dice, ¿sabe? Como decía Lucy, de varios. Como secretario y como gobernador de Tabasco, deja eso. Como secretario de Gobernación. Sí, como uno la información que no tiene uno de los políticos al día de hoy que se mantiene como uno de los políticos más cercanos al presidente o al expresidente López Obrador. Y no solo eso, yo creo que para que cualquier purga de un grupo político funcione, tienes que tener el control. Tienes que realmente tener poder también, porque si no puedes salir debilitado de ese intento de purga si pues efectivamente no lo logras. Entonces, yo creo que el diálogo que hemos visto, ¿no?, de ambos personajes, ¿no? Por un lado, vimos a una presidenta no salir a defenderlo, no lo ha llamado un hombre honesto, no lo ha llamado un hombre cercano, ni mucho menos, pero sí sale a decir, tiene que haber pruebas. ¿Quiénes son los que tienen que presentar las pruebas? La Fiscalía. Y si esas pruebas nunca aparecen, es porque efectivamente el mensaje que hoy envió Adán Augusto desde la tribuna a la Fiscalía llegó. Y entonces esas pruebas nunca van a aparecer. Y mira, hablando de Tabasco y quien está en Tabasco, ¿no? Una de las cosas que dijo hoy Adán Augusto, mencionó a López Obrador, pero ¿cómo lo mencionó? Como el presidente más grande que ha tenido este país en los últimos tiempos. Así lo dijo. No dijo el presidente o el expresidente Andrés Manuel, mi hermano, no. El presidente más grande
que ha tenido, y luego vino esto de que que te tizna, ya no recuerdo aquel dicho del López Obrador, ¿no? Que la crítica... La calumnia, no mancha tizna, ¿no? Como dijo el presidente más grande que ha tenido este país, la calumnia que no mancha tizna. ¿Son también indivisibles, inseparables, López Obrador? Bueno, pues acuérdate cómo se refería López Obrador a Adán Augusto, a mi hermano. Sí. Y hoy él dice el presidente más grande que ha tenido este país. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esa relación? Nada más por verdadera amistad, cariño entre los dos o por las complicidades que no habrá entre los dos. Porque la pregunta es, ¿no sabía Adán Augusto lo que hacía su secretario de Seguridad? Bueno, ¿y no lo sabía López Obrador? Lo que ¿Quién dijo que el presidente lo sabía todo? Bueno, ese tipo de referencias suelen ser acreditaciones públicas para que todo el mundo sepa quién respalda a quién lo dice, ¿no? Y yo creo que ahí queda muy claro que López Obrador pues, no está ausente de esta circunstancia, ¿no? Pareciera que más bien está muy presente y está enviando las señales para que el grupo en su conjunto mantenga esa cohesión que él ejerció públicamente desde el Palacio Nacional y ahora pues desde otro lugar del país. Ahora, hay una batalla interna, ¿no? Porque lo que estamos viendo, y lo hemos observado, lo estamos observando, si nos detenemos entidad por entidad, si observamos, digamos, el conjunto, el partido, la Cámara de Diputados, el Senado, hay una batalla entre tribus, porque para allá van, digamos, se han venido perredizando en Morena. Cada vez hay más grupos, cada vez hay más tribus, cada vez hay más intereses y cada vez están más expuestas las diferencias, cada vez se exhiben de mayor medida las diferencias y los golpes. Han dejado de ser por debajo de la mesa, se están pegando también por arriba. Y quizá, en ese sentido, Adán Augusto López está atrapado también, o está jugando, digamos, está manejando los tiempos de ese pleito interno, de lo que vendrá no solamente en el próximo periodo de sesiones, en el 2027, con la elección de 17 gubernaturas, la renovación del Congreso. Es una guerra esta de poder también, en donde, claro, los apoyos dicen mucho, pero los silencios también, y hay varios que han estado calladitos en este tema. Sí, bueno, sin duda. Yo creo que estamos entrando en esta etapa en donde estas fisuras pues van a comenzar a convertirse en grietas que van a requerir determinaciones de muchos de los jugadores, ¿no? Prácticamente pues con quién estás, con qué grupo, y sobre todo porque, bueno, ya hablábamos de la posibilidad de que estemos quizás viendo los inicios de una especie de purga o no, pero la realidad es que esto no ocurre en un vacío, ocurre mientras Sheinbaum está también atrapada con las presiones de Estados Unidos y pues estas fisuras internas. Entonces, pero se deja correr el tema, ¿eh? O sea, está el reflector sobre Adán Augusto López desde hace 3-4 semanas. Sí, claro, pero también está el grupo, ¿no? El tema de Andy López Beltrán, estos otros escándalos. O sea, yo creo que esto no es casualidad, nada de lo que está pasando. Y yo creo que sí están tratando de enviar ciertos mensajes, pero para que cualquier purga en cualquier sistema tenga éxito, tienes que tener el verdadero poder. Sí. Y mira, lo de mandar mensajes y la lucha entre las distintas facciones al interior de Morena, muy interesante lo que dijo hoy Noroña refiriéndose a la carta de Andrés Manuel López Beltrán. Andy, primero, que duda que la haya escrito él, pero que si fue él, está muy mal escrita. No voy a opinar, pero es malísima. Sí, a ver, no sé quién la escribió, quiero ver si no voy a opinar, pero es malísima. Se hubiera expresado así del hijo de Andrés Manuel López Obrador, antes de octubre del año pasado, cuando López Obrador era el presidente de la República. A ver, esos dichos están muy mal escritos. ¡Ay, es anecdótico! A ver. No diré nada, pero es malísima. Pero es malísima. ¿Quién sabe quién la escribió? No vamos pero a entrar en debate. Malísima. Dijo también malísima. hoy. Gracias, Lucy. Carlos. Gracias Arturo. Gracias, Manuel, Lucy. Hasta Carlos, mañana. buenas Pásale noches. bueno. Es malísima.